buenas tardes. Aquí estamos con el profesor Iván Gatón. Cuando usted habla de geopolítica, cuando usted habla de los asuntos internacionales aquí en la República Dominicana, necesariamente usted tiene que consultar al profesor Gatón. Usted acaba de llegar de España. Nosotros hablamos con usted en Madrid, que estaba usted en Madrid, desde aquí del programa conversamos con usted, que estaba en Madrid, fue un éxito su visita, porque todos los recortes y los videos que vi en numerosas instituciones, usted estaba hablando de República Dominicana principalmente. Sí, porque, bueno, primero es un placer estar con usted. Gracias, nuevamente. Profesor. Y estamos en un cambio de época geopolítica. Entonces siempre los cambios de época es un punto de inflexión donde uno quiere recurrir a la experiencia. Sí. Pero sucede que cuando hay un cambio de era es difícil que ante la densidad del cambio, ante esa profundidad del cambio, ante el nivel tecnológico de esos cambios que estamos hablando de inteligencia artificial, sí, y que gran parte de los enfrentamientos son guerras híbridas que se llevan a través de cooptar la opinión pública, que se puede hacer con un servidor. No hay forma más fácil ahora de manipular a la gente. Es facilísimo hacerlo ahora. Sí, señor. Entonces también podemos incidir hasta en las votaciones, pero también los armamentos que se están utilizando es a través de drones. Es decir, hay un cambio tan grande en la humanidad que quizás no nos estamos dando cuenta. Nunca la humanidad había cambiado tan rápido. Entonces, cuando queremos buscar la experiencia del pasado, puede ser que nos equivoquemos, porque el escenario no es el mismo. No es el mismo. La historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero rima. Entonces, sí, lo que sí está rimando es que, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, parte del liderazgo no estaba a la altura de las circunstancias del momento. Oye, qué interesante. Y ahora tampoco. Porque usted recuerda cómo hubo una crisis económica grandísima, porque el pacto de Versalles, que fue un mal pacto, sí, lo que hace es que humilla a los alemanes. A la Alemania la humilla. Y von Hindenburg decía que Hitler era tan inepto que no podía ni manejar bien una oficina de correos. De hecho, siempre se dice que Rudolf Hess, que era ese gran pensador geopolítico, Karl Haushofer, visitaba en la cárcel. Ahí tomaba Hitler clases de geopolítica, y Mein Kampf, mi lucha, tiene que ver más con Rudolf Hess que el propio Hitler. Óigame. Y luego hay un tratado importantísimo que es el Molotov-Ribbentrop, que cuando ustedes vean la crónica de ese tratado y vean las fotos, van a encontrar al hijo de Haushofer en la firma de ese tratado. Entonces, ¿qué lleva a que gane ese Tercer Reich? La falta de altura en los políticos. El mismo Woodrow Wilson se dio cuenta que el pacto de Versalles era un pacto que se hizo como venganza y no representaba los verdaderos intereses de esa comunidad internacional. El propio Estados Unidos en ese momento no apoya a Woodrow Wilson con su idealismo en las relaciones internacionales. Y eso es lo que permite luego el incidente en Mukden, que se crea en Manchukuo, que lo crean los japoneses con Puyi, que lo vemos en la película de Bernardo Bertolucci, El último emperador, sí, que es en la zona de la Manchuria. Pero también vemos el ataque a la Etiopía de Haile Selassie. Entonces, esos acontecimientos que la Liga de las Naciones no estuvo a la altura de las circunstancias, vienen ahora mismo con el caso de Naciones Unidas. ¿Representa realmente Naciones Unidas la complejidad de intereses que tiene el mundo? De eso se está hablando mucho, profesor, de que estaba leyendo a Ramonet, y precisamente en Le Monde Diplomatique se le estaba mencionando, y dice Ramonet que ya, y Ramonet y otros plantean
que ya las Naciones Unidas no representan los intereses, eso que usted está diciendo, de la comunidad internacional. Por eso es el momento de crisis que tenemos que ver lo siguiente. Población, economía, tienen que ser vitales, fundamentales para una representación equitativa en el orden internacional. Pero Naciones Unidas incluye a India, que es quien aporta más del 9% de la economía del planeta, con 1.400 millones de personas en el Consejo Permanente de Seguridad. Sí. No, está Francia, pero Francia le aporta un 1.5%. Está Inglaterra, que era su metrópolis, pero Inglaterra le aporta apenas un 1.5% al PIB del mundo. Pero aparte de eso, India es el país más poblado del planeta y el primer ministro inglés es hinduista. Y bueno. Y entonces, profesor, yéndonos precisamente a las Naciones Unidas, hay una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque quiero ir haciendo algunas puntualizaciones rápidas, que por fin ayer el Consejo de Seguridad, con la abstención, y por eso es que se aprueba, de los Estados Unidos, se abstiene, no veta, pero se abstiene, logra hacer el cese al fuego en la zona de Gaza. Y los israelitas dicen, y nosotros vamos a seguir atacando, y vamos a seguir mandando todas nuestras fuerzas a Rafah, y vamos a seguir peleando. O sea, no les importa lo que dice el Consejo de Seguridad. Bueno, algo que nosotros debemos distinguir es que los gobiernos no necesariamente representan a los pueblos. No es lo mismo Netanyahu que el pueblo israelí. De hecho, si Estados Unidos toma una medida de ese nivel, algo insólito, que se abstiene para que se apruebe una resolución del Consejo, es porque no solamente Obama se quejaba de Netanyahu y Macron en un micrófono que se queda abierto, doña Consuelo, y le dice Obama a Macron, ¿y tú cómo te llevas con Netanyahu? Y le dice, bueno, la situación con él no es tan sencilla, pero no es solamente, con Sarkozy, Obama le hace el comentario a Sarkozy, no a Macron, pero luego no es solamente Schumer, que es judío, en el Congreso de Estados Unidos, quien se queja de Netanyahu. El senador, no, es el propio Biden, quien tiene que admitir que Netanyahu... Hoy dice el New York Times que el distanciamiento de Biden y Netanyahu con esta última posición de Netanyahu es totalmente evidente ya. Pero yo es porque quiero... Pero sin embargo Estados Unidos sigue respaldando a Israel en todo y lo ha respaldado en todo siempre. Ahí viene el problema. El propio Zbigniew Brzezinski planteaba, siendo de ascendencia judío polaco, decía Brzezinski que el imperio no puede depender de los intereses de uno de sus aliados, refiriéndose a Israel. Y muy especialmente en el caso del Likud, que no ha querido reconocer la solución de los dos estados. Entonces, no hay manera, doña Consuelo, que ante un gobierno como el de Netanyahu, que todos los días tenía protestas porque quería cambiar hasta la Suprema Corte de Justicia, que hay problemas a lo interno, decidiera algo y que no había que hacerle caso, eso quería Netanyahu. Es decir, un gobierno que tenía sus días contados y que es esta situación la que le salva el problema, no hay manera de que usted justifique ante la comunidad internacional que hayan 10.000 muertos, que son mujeres y niños. Es decir, no hay manera de que nosotros que amamos la democracia y que estamos conscientes de que Israel necesita defenderse en un ambiente hostil. Oiga, que usted justifique decirle a la gente, desaloje de un lugar para después ir a bombardear. Y que usted tenga a esa gente comiendo hierba, porque usted no permite que pase alimentos. Y ahora dijeron, y no le vamos a permitir que entre nada por tierra. Y que llegó el primer barco, que han tenido que armar un muelle y una cosa. Pero eso no suple, y cuando usted no tiene hospitales, el problema es no confundir nunca lo que es
esto que Netanyahu ha hecho, que es un daño irreversible a la imagen del gobierno, del pueblo israelí, sí, lamentablemente, se lo digo porque he estado en Israel, me he dedicado muchos años a analizar el tema y aprecio el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no es Netanyahu y los halcones que tiene ahí, que no les importa para nada la vida de un palestino. Pero lo que sí estamos es, doña Consuelo, de nuevo, estamos en un cambio de época que Estados Unidos tiene que aprobar, que eximirse. Ahora que te dice un cambio de época, leí, porque es que esto son una serie de cuestiones internacionales que uno tiene que prepararse para hablar con el profesor. Estaba leyendo, ahora con lo que sucedió, por ejemplo, en Moscú, con el atentado de Moscú, que de lo que se trata es, porque lo interesante es de esto, no es solamente la cuestión, lo importante del atentado en sí mismo, van 139, ya agarraron que 3 más de los 4 que habían agarrado, que son los responsables. Putin lo que dice es, Estados Unidos le dice hoy, a Moscú, óyeme, fue el Estado Islámico que te hizo esa acción de terrorista. Fue el Estado Islámico, Estados Unidos, no fue Ucrania. Zelensky dice, no fuimos nosotros, a pesar de que lo habían estado celebrando el atentado en Ucrania, los comentaristas, qué bueno, y le hicieron esto y le hicieron lo otro, sale en la prensa. Pero Estados Unidos está muy empeñado en que se diga, que se entienda que no fue Ucrania que hizo ese atentado, porque Putin dice, sí, fue el Estado Islámico, pero ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Entonces, ¿fue Estados Unidos que lo mandó? Es lo que Putin... ¿Para dónde nos lleva esto? Lo que sí debemos darnos cuenta que esto le agrega más gasolina a una situación mundial que no da para más. Bueno. Es decir, nosotros tenemos... O sea, cuando te dicen que no da para más... No, es que no da para más, es que tenemos, mire, ahora mismo... Yo tengo miedo de que te estemos planteando casi la tercera guerra mundial. Porque, por ejemplo, la Unión Europea lo que se está planteando es que necesitan un promedio de 3 años para tener suficiente armamento por si acaso se abre una guerra con Rusia, con una Rusia que Putin no es pensando en Ucrania, sino en la OTAN. Exacto, o sea, Putin no está preparado. En el largo plazo, porque cuando vemos, por ejemplo, Ucrania, que ahora mismo no puede defenderse bien porque no le han dado los fondos que necesita, ¿quiénes le dan los fondos? Exacto. Entonces, oiga, es una guerra proxy, es lo que se llama en la jerga de las relaciones internacionales actualmente. Por encargo. Por encargo. Tú tienes a alguien ahí que pelea y tú le das los armamentos que necesita. Sí, y ponlo muerto tú y pelea tú, pero nosotros... hay gente que dice, esa guerra es hasta el último ucraniano. Ay, sí. Entonces, que es muy difícil, porque usted está sacrificando, como advertía el Papa Francisco, todas las guerras terminan en una mesa de negociaciones, pero nadie habla de paz. Todo el mundo lo que está hablando es de que hay que irse preparando para que la guerra se prolongue. Claro. Entonces, un mundo que tiene... Claro. ¿Europa está en eso? Europa. La multiplicidad de crisis que enfrentamos, porque ahora mismo Francia está en estado de alerta máximo por el terrorismo, porque los que atacaron en Rusia, no solamente atacaron en Rusia, y hace 3 meses, en una peregrinación chií en Irán, murieron como casi 200 iraníes, y fue ese mismo grupo que lo hizo. Sí. Pero Francia dice, estamos en alerta porque nos pueden atacar. Porque un problema que en el mundo occidental no se dio cuenta, al momento de que se aupó a los muyahidines en Afganistán para crearle a los rusos un Vietnam, cuando estaba Zbigniew Brzezinski como asesor de seguridad, es que traer de nuevo el yihadismo era para todo el mundo, porque el yihadismo es en contra de los infieles. ¿Y quiénes son infieles? Los que no son musulmanes sunitas, porque ahí tocan todos, porque le hacen ataques hasta los propios talibanes en Kabul. Esta gente no tienen que ver con nadie. Entonces, Francia en alerta, muchos países europeos en alerta. Ahora, ¿quién creó esto?
¿Quién? Eso lo hizo fue la CIA en los tiempos que estaba Zbigniew Brzezinski, pero que era Guerra Fría. Pero entonces lo que dice Donald Trump, que lo tengo aquí, CNN, Donald Trump dijo en el 2016, dice Donald Trump, llamó en repetidas ocasiones al presidente Barack Obama, el fundador de ISIS, y dijo que Hillary Clinton era la cofundadora. Lo que pasa es que hay unos documentos que se filtraron, de John Podesta, que era, bueno, y hay una serie de asuntos ahí que se dieron a conocer, pero es evidente que esos grupos desde la época... O sea, los Bin Laden y esta... Bueno, ves que Bin Laden era un jovencito egresado de ingeniería de la Universidad de Riyadh, que recibió una fortuna de $500 millones, y lo que hacen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA en específico, es que lo nombra tesorero y jefe de ese grupo, que entonces, buscando personas de más de 40 países musulmanes, lleva una guerra santa en contra de los rusos ateos que habían invadido Afganistán. Entonces, o sea que es un producto de la CIA, lo que ese dicen. Frankenstein y no de Mary Shelley es manufactura de Occidente. Lo que pasa es que siempre los servicios de inteligencia, uno tiene que ver más películas para darse cuenta que es como lo presentan en las películas, se crean esos monstruos que luego se vuelven en contra suya, lamentablemente. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de las primaveras árabes, que han creado todo ese problema migratorio para Europa. Pero Obama con Hillary, bueno, tiene mucho que ver. Las guerras que dejaron pendientes. Tiene mucho que ver cuando se habla de ese Daesh, que también vendía petróleo, pero también afectando a ¿quiénes? Afectando a los cristianos, comunidades autóctonas, que son los primeros cristianos del mundo que estaban en Siria porque había que derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, hay un tema de doble rasero, porque se habla de que hay que tener democracia en algunos sitios, pero en otros no es necesaria la democracia. Entonces, uno de los problemas que nosotros como mundo occidental tenemos que ponernos de acuerdo es cuando se apoyan a grupos como estos que luego venden a una mujer cristiana en $100. O que, por ejemplo, las mujeres kurdas, bueno, que todavía hay yazidíes, que es una religión preislámica que ellos ven como una religión del demonio, las eliminan. Entonces los kurdos, que son los que están en la zona del Kurdistán, como es Guerra Santa, doña Consuelo, ¿usted sabe lo que hicieron? Como en la Guerra Santa el hombre que muere en manos de una mujer no va al cielo, prepararon un batallón de mujeres de solvencia ovarial que peleaban contra los soldados del ISIS. Entonces, cuando morían en manos de una mujer, no iban no iban al cielo y no tenían las huríes. Entonces, como esto se ve como un apocalipsis, porque hay una perspectiva religiosa, entonces tienen 72 huríes cuando suben al cielo, pero al ser atacados por una mujer, no van al cielo. Y el pánico en el ISIS o Daesh que dirigía Abu Bakr al-Baghdadi, que así era que se llamaba el califa, que se puso de nombre el califa Ibrahim. Para ellos eso fue terrible, pero es evidente que vendían petróleo, de que fondos habían de algún lugar, y que lamentablemente desde los acuerdos Sykes-Picot, que son unos acuerdos importantes para entender estos problemas, porque es la división que se hacen los ingleses y los franceses. Y nada más hay que ver la película Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, hay que verla. Donde el servicio de inteligencia británico con Lawrence de Arabia ayuda a que caiga el Imperio Otomano. Entonces esa división del Imperio Otomano, Francia, te damos Líbano, aquí ponemos una frontera, es una creación de los propios intereses coloniales y económicos del mundo occidental. Por eso estos problemas no se entienden sin verlo en una perspectiva, que es lo que hace Trump. Trump lo hace como profano, porque el discurso de Trump no es un discurso del político, sino del que vio la verdad pura y dura de cómo fue que eso surgió y dice tal cual como es. Porque detrás de todo esto, lo querramos creer o no,
siempre hay unos intereses políticos. Pero hay un punto que ahora también se está discutiendo, profesor, que es la cuestión siguiente. Se está comparando lo que hizo la OTAN, usted que dice que Rusia lo que se está preparando es para enfrentar a la OTAN, porque que Europa dice, Borrell lo dice, nosotros estamos respaldando, y tengo aquí, nosotros estamos respaldando a Ucrania, pero no es porque queremos al pueblo ucraniano, eso dice Borrell, sino por nuestros propios intereses europeos, de que le tienen miedo a que Rusia es a nosotros que nos va a atacar. Entonces lo que se está diciendo es que así como la OTAN desbarató a Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, todas estas etnias, o yo no sé cómo llamarlas, que estaban juntas, y la OTAN la atacó, y Kosovo y los otros, y Bosnia y Herzegovina, el desastre, que Tito había logrado unirla. Tito no es el gran unificador. Joseph Tito. Entonces lo que están planteando es que ahora lo que se quiere es desbaratar la Federación Rusa, la OTAN. Y dice Elon Musk, pero es que yo no entiendo, Elon Musk, pero es que yo no entiendo qué hace la OTAN viva, porque la OTAN tenía sentido cuando estaba el Pacto de Varsovia, pero ahora no tienes. Elon Musk dice, pero ¿qué hace la OTAN todavía funcionando? Doña Consuelo, usted ha referido algo que quiero llamar la atención. Cuando usted mira a un bosnio, cuando usted mira un serbio, cuando usted mira un croata, dígame cuál es la diferencia étnica entre ellos. Tito no era croata. Sí, pero Tito. ¿Tú sabes dónde es que quiero llevarle? Sí. Que el problema no es étnico. Diferencia étnica hay entre un chino Han y entre un caucásico. Hay diferencia étnica. Entre un africano zulú y un francés. Aquí lo que había era un tema de fondo religioso. El cemento que cohesiona socialmente una civilización cuya matriz fundamental es la religión. ¿Y qué pasó ahí? Ahí fue el tema de los musulmanes. ¿En contra de cuáles cristianos? ¿Eran cristianos católicos? No, eran cristianos ortodoxos. La relación del cristiano ortodoxo, ¿con quién es? Con Rusia. ¿Qué sucede con Rusia? Que cuando una persona que usted menciona mucho, que es Samuel Huntington, escribe Choque de civilizaciones, dicen, miren el mundo ortodoxo, porque Putin es comunista. No, Putin es ortodoxo. El gran aliado de Putin es el patriarca Kirill. Porque ellos son ortodoxos, y esa visión ortodoxa, dicen, somos la tercera Roma, pero la tercera Roma tiene 11 usos horarios, tiene la mayor cantidad de reserva de agua dulce del planeta, la mayor reserva de madera del planeta, tiene la segunda mayor reserva de gas natural del planeta, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, y como los rusos asumen que todo este problema no se está viendo, la causalidad, que es la ampliación de la OTAN, porque la guerra viene por el tema de que yo quise pertenecer a la OTAN en un momento dado, dice Putin. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿para qué es la OTAN? Oh, pero si tú me quieres ampliar la OTAN, tú me vas a rodear a mí. ¿Qué sucede? Hay un tema importante. Nosotros que vivimos en un presente que no vamos a comprender porque tampoco miramos al pasado. La historia de Rusia es la perspectiva de ellos. Según informes de servicio de inteligencia y libros blancos de la defensa de Occidente, indican que los rusos y los chinos viven anclados en su pasado. Los rusos, señores, los invadió Napoleón, los invadieron los mongoles. Y ayer, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 25 millones de rusos. Entonces, lo de los rusos no es cuento, es que ellos creen que siempre quieren invadirlos. Entonces, si la OTAN es una organización militar, y tú piensas ampliármela alrededor mío,
Bueno, podemos decir, y eso es cierto, existe la autodeterminación de los pueblos. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero que la realidad geopolítica indica que hay que tener milicia contra la malicia. Si tú me pones a la OTAN ahí al lado de mi casa, en mi frontera. Yo siempre utilizo un ejemplo. Sí. Si hay una organización militar y yo quiero adherirme a esa organización militar y me dicen que no, si yo no estoy en la mesa, yo soy parte del menú. Es decir, eso es visto desde la perspectiva de ellos. Yo no estoy defendiendo a nadie. Sí. Simplemente es que la perspectiva de Rusia, que siempre ha tenido desde Pedro el Grande a los Oprichnik, que es el servicio de inteligencia, porque es el propio Lenin con Trotsky que se dan cuenta de que necesitan su servicio de inteligencia también, y de ahí viene la Checa, la NKVD, la KGB de Beria, y después viene la FSB. Entonces siempre el gobierno ruso, el zar, el César, ¿a quién ha tenido de lado? Los servicios de inteligencia. Por eso es que Rusia tiene esa peculiaridad de que usted dice, pero el que está gobernando, ¿de dónde viene? De los servicios de inteligencia. Sí, de la KGB. De la KGB. Entonces, la élite que gobierna en Rusia tiene una visión militar del tema. Entonces, es ver las cosas desde esa perspectiva, y un mundo occidental que podía haber creado un puente con Rusia, y en vez de estar en el siglo XXI en guerras, nosotros fijarnos que no hemos invertido para el problema del cambio climático que está generando toda esa crisis de refugiados a nivel del planeta. Sí. Bueno, don Luis García, el dueño de esto, le manda un abrazo bien grande. Ya se lo dije. Mira, profesor, nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos tenemos que hablar obligatoriamente de República Dominicana, de Haití, de la situación internacional con respecto a Haití, porque ya me dolió mucho que la única mujer que estaba en el Consejo ya dijo, no, yo no voy a seguir en el Consejo de Transición porque me han amenazado de muerte, me están diciendo, me están haciendo comentarios machistas denigrándola, y ya ella renunció, la única que hasta ahora estaba. Entonces, y aquí hay todo usted lo sabe, no tengo que explicárselo, una inquietud con todo lo que está pasando con la OIM y esto y lo otro, y quiero que el programa, por lo menos en esta última parte, pues hablemos un poco de eso. Vámonos a los comerciales y volvemos con el profesor Iván Gató.